Yo recuerdo hace no muchos meses que el principal problema de la Argentina era el hambre. Casi todas las primeras medidas que tomó Alberto Fernández desde el sillón de presidente estaban vinculadas a planes para erradicar el hambre. Tenía un gran protagonismo en ese momento el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, Daniel Arroyo. Recordarán esto que estoy diciendo, ¿no? Una de las primeras cosas que se lanzó fue la tarjeta alimentar, que salvo para comprar bebidas alcohólicas servía para todo y era una manera de empoderar económicamente a sectores que habían resignado algunos de los platos de comida de la jornada. Se hizo, me acuerdo, una reunión también importante donde participaron las cámaras alimenticias, las cámaras patronales, algunos sindicatos, distintos sectores, donde todos se pusieron de acuerdo en que había que erradicar el hambre, la pobreza en la Argentina, ¿no? Eso no fue hace muchos meses, ¿eh? No fue hace muchos meses. Vamos a decir que ahora también sigue siendo un problema la pobreza y el hambre en el país. 6 de cada 10 chicos en la Argentina son pobres y tienen hambre. Lo que pasa es que a veces no se ven, ¿no? No están eh, o no tienen el protagonismo que sí tienen otras temáticas, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería recordar es que hace no muchos meses empezó un gobierno y ese gobierno empezó con una serie de planes para erradicar el hambre y la pobreza en la Argentina y luego vino el coronavirus y luego vino la pandemia. Es decir, a un país devastado le cayó una nueva plaga que agravó todos los problemas preexistentes. Esto es bueno tenerlo siempre presente cuando se parte de analizar, este, o cuando se quiere analizar cuáles son las decisiones que toma el gobierno. Las acertadas y las que quizás no son tan acertadas. Aquellas que son acertadas pero quizás se instrumentan mal, aquellas que se instrumentan bien, porque también eso ocurre. Pero que es muy importante que sepamos dónde partimos, porque si no, todo es lo mismo, y no todo es lo mismo. Hay gente que está enojada, y yo a veces también me enojo, porque me inquieta ver que por un lado el gobierno subsidia el pago de salarios a ciertas empresas, grandes empresas de más de 800 empleados, y por el otro lado impulsa el cobro de un impuesto a las grandes fortunas. No digo que no se puede hacer una cosa y la otra, no se puede caminar por las dos orillas del río a la vez, ¿no? Y esto es evidente que tiene que ver con ciertos desajustes, con correcciones que después se hacen, porque es verdad que luego el gobierno corrigió y le dijo, para. Si yo te voy a prestar para que pagues el 50% del salario, si yo te voy a ayudar a pagar los salarios de tus empleados, vos no me podés ni comprar dólares, ni hacerme especulación con el contado con liqui, ni repartir dividendos. ¿Por qué? Y porque si vas a repartir dividendos quiere decir que tenés ganancias. Tenés ganancias, no necesitas que yo te ayude como Estado. Porque esta es plata pública, esta es plata subsidiada, es plata de la gente. Pero la sensación que quedó es que primero que nada se los ayuda, ¿no? Primero que nada hay como una tendencia, una tentación de parte del gobierno a sostener la actividad a como dé lugar. Y eso pareciera que por momentos no discrimina entre grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Alguien me decía ayer, escúchame, para que alguien cobre el IFE le piden hasta un estudio de sangre. Es una figuración, ¿no? Lo que estoy diciendo, es una metáfora. Y sin embargo, hay otros que van, en este caso grandes corporaciones, y consiguen que se les pague el salario a algunas personas que todos sabemos que no necesitan que se les pague el salario con plata pública. Y sí, es verdad. Y esto pasa, y esto sucede. Y puede ser que esto genere enojo, y a veces, insisto, yo mismo me enojo. Pero también es cierto que este es un gobierno que llegó con una agenda y de golpe esa agenda se la cambiaron. Hoy yo veía la tapa de los diarios y todos coinciden en que la actividad en marzo, en los primeros días de la cuarentena, cayó el 11,5%. El peor derrumbe desde 2009, dicen los diarios en general. Los diarios de mayor circulación, por supuesto,
pero también todos los satélites de la comunicación concentrada dicen más o menos lo mismo y es igual. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay menos actividad económica. ¿Y qué quiere decir? Que hay menos recaudación. Por lo tanto, hoy el Estado está en una situación realmente muy inquietante en cuanto a cómo financiar las políticas. A su vez, estamos en el medio de esta cuarentena, con lo cual también es cierto que el Estado no puede desplegar todas sus potencialidades. Lo que hay son innumerables gestos, yo diría una gran mayoría de gestos y de acciones que van en salvataje de aquellos que han sido los más perjudicados durante los 4 años de neoliberalismo. Esta es la realidad. Cuando se dice que los jubilados van a cobrar el 6% y hay un 80% que con eso va a poder seguir accediendo a distintas cosas, no es falso, es verdad. Lo que pasa es que uno quiere más. Ahora, la decisión es una decisión que va en búsqueda de ayudar a la gran mayoría, y este es el mismo gobierno que congela tarifas, es el mismo gobierno que suspende despidos, es el mismo gobierno que crea la IFE, es el mismo... Ahora, después hay que ver cómo esto se instrumenta en el día a día y con cuántos recursos cuenta el gobierno. Les vuelvo a recordar, todo arrancó hace no muchos meses y el principal problema de la Argentina era el hambre y la pobreza. Hambre y pobreza, pobreza y hambre. A eso sumémosle el mayor crack del capitalismo desde principios del siglo pasado. A eso sumémosle lo que vemos que ocurre en otros países. Desempleo, no dan abasto con los seguros de desempleo, no dan abasto con las ayudas. Vemos países desarrollados haciendo ayudas alimentarias como si fueran países subdesarrollados o tercermundistas, cosa que no ocurría. Todo eso está ocurriendo hoy, se compra menos, se vende menos, realmente es una situación espantosa. Pero es una situación espantosa que se suma a otra situación espantosa, ya más de carácter local, que tenía la Argentina previamente. Por lo tanto, es válido enojarse. Pero también es cierto que nuestro enojo quizá contempla lo inmediato, pero no está viendo la película completa. Me hago cargo de eso también. Y cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, algo muy sencillo. Estamos muy complicados desde antes y ahora tenemos una complicación extra mayor. Se llama pandemia. Se llama pandemia. Hay un déficit enorme, el gobierno está sacando plata de donde ya no sabe. Imagínense, yo lo voy a decir así y espero que no se enoje nadie. Este es un gobierno que accede a la Casa Rosada con el voto de muchísima gente, ¿sí? Pero la diferencia con los que no lo votaron fueron del 8%. Si yo no recuerdo mal, creo que fue 48-40 o 49-41. ¿Sí? Es decir, es un gobierno que llega con una diferencia holgada, sustancial, pero que tiene una oposición fuerte, que piensa diametralmente distinto. Todo, cómo es el país, cómo tienen que ser las políticas públicas, cómo tiene que ser el alineamiento internacional del país. O sea, es un gobierno que sobre la marcha tiene que construir un piso mayor de adhesiones para poder avanzar. No estaba en la mente de nadie, al menos que yo supiera. No estaba en la mente de nadie, al menos que yo supiera, que iba a tener el gobierno que promover un proyecto para cobrar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país. Les voy a ser muy sincero, yo no lo veía a Alberto Fernández tomando una decisión de esas características, porque no lo vi desde los primeros días de su gobierno confrontando con esos sectores, sino sentándolos a la mesa y tratándoles de explicar por qué les convenía ser solidarios. ¿Lo recordarán ustedes? Lo recuerdo yo. No era Alberto Fernández el líder jacobino que venía a resolver los desequilibrios y las desigualdades, sino que venía a resolver lo más urgente, el hambre, la pobreza, y que el método que se había dado para resolver estos problemas de fondo, estructurales, no era la revolución, era simplemente
llamar a las cámaras patronales, llamar a los sindicatos y decirle, cooperen, sean solidarios los unos con los otros. Así empezó, así arrancó. En el medio de todo esto, bueno, ahora está lanzando, está promoviendo, ayer lo hizo, hoy escuchábamos a Carlos Heller aquí, un tributo extraordinario del 1% sobre las 12.000 personas que tienen fortunas por encima de los 3 millones de dólares en la Argentina. Y claro, el establishment está que trina, porque no les gusta. O sea, les dan la oportunidad de ser mejores y no, ellos quieren defender sus privilegios, no. Entonces ya empiezan a amenazar que eso es inconstitucional, que es un doble gravamen. Pero digo, ¿ustedes se lo imaginaban, Alberto, haciendo eso? Pero no porque no crea que lo puede hacer, de hecho lo está haciendo, ¿eh? Me parece que su agenda era de otro tipo. Me parece que era una agenda más consensual y que si hubiera podido evitar esta circunstancia lo hubiera evitado. Pero bueno, ahora estamos en este baile. Y cuando estás en el baile hay que bailar. Y la verdad es que la Argentina necesita sacar recursos de algún lado. Y también es cierto que si sacás recursos de donde no hay, no lo vas a obtener. Los tenés que ir a buscar donde esos recursos están. Y al gobierno le conspiran muchos, digámoslo. No le liquidan los tipos de la cosecha. Clarín y La Nación te los castigan permanentemente. Están todo el día tratando de romper la sociedad, la alianza entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner, el Frente de Todo, quieren dinamitarlo por los aires, cosa que no va a ocurrir, no va a pasar. La verdad es que pierden el tiempo, entiendo yo, en ese punto, porque me parece que son suertes muy atadas, muy entrelazadas. Nadie gana si eso se rompe. Ninguno de sus integrantes individualmente gana si esa unidad política que se gestó para vencer a Macri, se rompe o se disuelve. Nadie individualmente va a cosechar eso. A ver, las privatizadas, las empresas privatizadas de gas, las eléctricas, que ahora les pisaron el gobierno, les impide los aumentos, dejaron de invertir. Así, dejando de invertir, desde el 2019 hasta ahora tuvieron ganancias del 300%. ¿No son maravillosos? Son los únicos tipos que ganan en un país que está al garete, diga por momento. No al garete, porque eso sería estar desorientado o perdido. No, no. En un país que está con una recesión profunda, empobrecido, porque no es un país pobre y todos lo sabemos, esta gente gana 300% dejando de invertir, simplemente dejando de invertir, una cosa de locos. La UIA pacta salarios a la baja con un sector del sindicalismo que no entienden que el salario es una cosa a defender. Les decía que el campo no liquida la cosecha. Por el otro lado, la verdad es esta: la viveza, la capacidad, la inteligencia que tienen las clases dominantes en la Argentina, los grandes grupos de empresarios, hacen que utilicen ellos, se hayan puesto a utilizar la plata de los jubilados. Y el gobierno después tuvo que reaccionar corrigiendo eso. La plata de los jubilados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la que da los fondos de la ATP. Y el gobierno tuvo que reaccionar y lo corrigió. Y les dio una ventanita, le dijo, si la quieren devolver, la devuelven, ¿eh? Si la quieren devolver, la devuelven. Vamos a ver quién devuelve. Vieron que en general no se devuelve mucho. Mientras tanto, vemos cómo aumentan las canastas alimentaria básica en un país donde hay hambre, en un país donde hay pobreza. Todavía el gobierno no le pudo poner el cascabel al gato. Y cuando vos vas a ver la inflación, la canasta básica alimentaria es del 3,2% el aumento, y el costo de vida del 1 y pico. Es decir, hay una inflación para los pobres. Y esa inflación, que es una inflación de consumo de alimentos, es enorme comparativamente. ¿Por qué? Porque a nadie le aumentaron el salario en el transcurso de esto. Por el contrario, muchos dejaron de percibir ingresos porque integran esa economía informal, esa economía no regularizada, que vive o sobrevive como puede. El gran universo de la IFE, el ingreso familiar de emergencia. Así que todas estas cosas hay que verlas cuando uno se enoja, también. Y no estoy diciendo que esté mal enojarse, o que uno no se indigne, no se irrite frente a ciertas situaciones, o que dice tal o cual ministro, la verdad me gustaría ver a tal o cual en esa situación y no la actual, porque la actual no sé qué cosa, y el otro lo hacía de un modo mejor. Bueno, todo eso forma parte de la opinión, y está muy bien. Y está bien que uno se irrite y se enoje, porque en un punto le hace falta a la política, a la discusión política en el país, esas pasiones también. Porque es mentira que existe la unanimidad, porque es mentira que todos pensamos igual, porque es mentira que todos hacen las cosas del mismo modo. No,
hay diferencias, y en esa diferencia nos tenemos que hacer fuertes. No es un problema tener diferencias, no es un problema la divergencia, ni la crítica, ni nada. Al contrario, cuando no se expresan, se conspira. Y cuando se conspira, se daña, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que está bien que nos enojemos, pero nunca perdamos de vista en qué situación llegó Alberto Fernández y tomó la conducción del país, dónde estaba la Argentina y dónde está hoy la Argentina, en qué mundo está la Argentina hoy. Entonces, vamos a ver que todos tenemos un poco de razón, pero que todos, de algún modo u otro, estamos siendo perjudicados. Ahora, en ese todos hay algunos que están siendo perjudicados más que otros. Y siempre tener presente que si política es representar intereses, los intereses que quiere representar este gobierno son evidentemente muy claros. Y son los de los que han sido expoliados, ¿sí? Los que han sido vulnerados, los que han sido perjudicados más gravemente por las políticas neoliberales. Y hoy tratando, como vemos, de construir una especie de escudo frente a una realidad, ¿cómo decirlo?, de ciencia ficción. Nadie imaginó esto. Nadie. Esta situación que atravesamos es una situación inédita, extraordinaria, que nadie pudo haber imaginado y que se resuelve sin mapa. No hay un mapa hacia el futuro. Hay que ir construyéndolo lentamente, diariamente, cotidianamente, teniendo en claro quiénes son los que no pueden volver a verse perjudicados y teniendo en claro también, y esto lo sabe Alberto Fernández, que si tiene que actuar de un modo distinto al que pensaba que debía actuar, lo va a hacer. Entiendo yo que el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que viene a suplementar el enorme déficit fiscal que genera esta pandemia y esta cuarentena, va por ese lado. A veces hay que ser consensual y a veces hay que ser simplemente justos. 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana.